profundo, interesantísimo, muy ilustrativo de todo lo que vivió Jesús para llegar a ser Jesús el Cristo. Y bueno, pues la vez pasada no pude transmitir por live, pero dejé grabado el capítulo 10, en donde estábamos viendo lo tremendo que fue para Jesús después de que él aceptó ser el profesor, bueno, no el profesor, porque tenía dos alternativas, ser un profesor de los esenios o ser un maestro universal. Y él escoge ser un maestro universal. Y entonces inmediatamente de que escoge eso, lo separan de su familia. Y lo llevan a una prueba durísima en un barco, el Britannic, y el capítulo 10, que fue el pasado, se trata de todo lo que pasa en ese barco, que fue verdaderamente cruel. Se puede decir que fue una preparación para lo que en última instancia él iba a vivir, que fue la crucifixión. Pero faltaban muchos años para ello. Y pues aquí empiezan una serie de iniciaciones muy cruentas, esa es la verdad. Algunas muy bellas, otras muy cruentas. Y ahora vamos a leer de cómo él incursiona en la escuela druida, que es una escuela iniciática también. Es así muy cruenta, muy cruda, muy ruda más bien. Y en el capítulo de hoy pues vamos a leer cómo él empieza, cómo incursiona en esta escuela, cómo entra a ella, todo su desempeño. Es muy largo el capítulo, no lo vamos a alcanzar a leer todo, pero vamos a ver cómo es que se inicia en esta escuela. Muy interesante. Entonces vamos a empezar. Entonces nos quedamos en que Jesús pues se baja del Britannic, o sea, de este barco, y el capitán le dice que él no podía ir con los marineros a descansar, porque de eso se trataba, que desembarcaba toda la tripulación como para descansar, para tener un break, porque el trabajo era durísimo en ese barco. Y a él le dicen que no, que él no puede ir a descansar porque no es parte de la tripulación, no es un marinero todavía, y el capitán lo manda a que vaya en el campo a un roble, le señala el roble, y le dice, ahí te vas a quedar, haz una choza y pues descansa ahí, y cuando tengas que regresar con nosotros, nosotros vamos a ir por ti. Y en eso se queda, y entonces el relato sigue. Di la vuelta de la trocha bien recorrida y me dirigí al roble distante que se vislumbraba de gran tamaño en el terreno pantanoso a 1000 pasos de distancia. Bajé hasta el Valle Verde. Fui vadeando el brazo chispeante del río Brum y bebí hasta la saciedad de su agua dulce susurrante. Luego seguí abatido hacia el roble imponente, sintiendo en mi corazón la miseria del fracaso y la tortura de la soledad. La idea de que mi tío me había abandonado era algo doloroso. Me había dejado en las manos de una tripulación de rufianes y ni siquiera me habló cuando terminó el viaje. Por esto, había renunciado a mi joya de maestro. Subí por el bajío hasta el roble y me senté bajo la sombra cerca de su enorme tronco. Estaba cansado y solo. Había pasado una noche y un cuarto de día desde que habíamos anclado en el muelle de mi tío. Pero no me podía quedar sentado. Me dijeron que construyera una choza para descansar y que esperara hasta que alguien viniera a buscarme. Lo que había aprendido a bordo del Britannic era que la
obediencia era la ley número 1 de mi nuevo mundo. Busqué materiales, pero no había nada. Finalmente vi unas cañas largas que crecían en el brazo del Bru. El Bru es un río navegable. Era un río navegable. Hoy en día no sé qué río será. En la zona de Inglaterra. Eran populosas y fuertes, pero flexibles. Eran pulposas y fuertes las ramas que encontró, y fuertes, pero flexibles. Reuní un buen número de ellas y las llevé bajo el brazo hasta un lugar a unos cuantos pasos del enorme roble. Allí, trabajando arduamente, sin comida, bajo el sol del mediodía, empecé a construir una choza pequeña. Entrelazando las cañas después de enterrar los extremos con profundidad en el suelo para que el viento no derribara la choza. Cuando terminé, el armazón, que era casi impenetrable, traje hojas largas del helecho y las intercalé desde la parte superior hacia abajo para que me protegieran de la humedad y el rocío. Luego, a través de un agujero que había dejado en la parte superior, construí una cúpula uniendo cañas más largas, abierta al aire y al humo, pero a prueba de agua. Cuando terminé, el sol se estaba ocultando y tenía hambre, pero estaba orgulloso de mi choza rudimentaria, hecha con mis propias manos y mi habilidad. Dejé mi manta y morral dentro de la choza y bajé deprisa al brazo del río Bru. Allí encontré mucha agua, árboles de frutas salvajes y enredaderas de bayas dulces. Rápidamente me hice una canasta grande con cañas pequeñas y la llené de comida para el día siguiente. En medio de la oscuridad que se cernía, emprendí el camino hacia mi hogar de cañas. La oscuridad me hizo sentir solitario. Encontré 3 piedras que sirvieron como fogón y busqué ramas secas para encender un fuego que me animara. Sentí que por las mejillas me bajaban las lágrimas de lástima por mi propia soledad y los alrededores primitivos. Pero cuando miré en las llamas que brincaban de mi fogón, vi la canasta de comida abultada y sentí el calor de mi propio hogar. Mi lástima se secó. Luego en las llamas vi de nuevo a la muchacha dorada sobre el tapete de oro. Sí, es que él vio a una muchacha, eso lo relata en el capítulo pasado, bellísima, y él le pone la muchacha dorada porque venía vestida de dorado, maquillada con maquillaje dorado, y era bellísima, y él se enamora instantáneamente de ella y constantemente la evoca. Por eso dice, luego en las llamas vi de nuevo a la muchacha dorada sobre el tapete de oro, y de nuevo en medio de mi ansiedad y adoración besé sus labios de color rubí, y ella estaba complacida. A medida que pasaban los días, me preparé para el frío que se acercaba. Reuní nueces y bellotas, traje cordones de leña e hice todo lo necesario para protegerme a mí mismo y a mi hogar. Al principio deseaba compañía, pero a medida que los días se convertían en semanas, casi me atemorizaba la idea de que alguien viniera a sacarme de mi paraíso y me llevara al barco bestial. Si mi tío verdaderamente me había abandonado, llegué al punto de agradecérselo. Mi única preocupación era que no parecía estar avanzando hacia mi prometida meta de conocimiento sobre la Hermandad Blanca y la Orden de Melquisedec. Cada noche, cada mañana y cada mediodía pedía que pudiera continuar en el camino de servicio a mi prójimo. De este modo, verdaderamente os digo, continué durante 20 semanas en mi conteo y ningún hombre me habló, ni yo a ningún hombre. Pero había crecido más allá del temor, más allá de la soledad,
más allá de la crítica de mí mismo o de los hombres. Me había vuelto hacia adentro, a los recursos que mi propio corazón se ingeniaba y de los cuales la meditación y la contemplación eran parte primordial. Pero la visión de la muchacha dorada era lo más agradable. Cada día a la puesta del sol colocaba una roca del tamaño de la palma de la mano sobre un camino que eventualmente haría curva desde mi choza hasta el imponente roble. Este era el calendario con el cual yo contaba los días. Había colocado la piedra número 147 la noche anterior, cuando a la salida del sol escuché la música de gaitas y tambores que salían de más allá del roble. Corrí hacia su tronco gigantesco. No vi a nadie en el terreno pantanoso. No obstante, la música y la cadencia aumentaban cada vez más. Me quedé de pie totalmente deleitado, pero perplejo porque no conocía la fuente de la música. Luego, cuando miré la tierra que estaba más allá del roble, comenzó a levantarse y a doblarse hacia atrás por los 4 lados hasta que se formó una abertura como la de una cisterna o la de un pozo bordeado de piedras de granito gigantes. O sea, se abrió la tierra. Entonces un grupo de druidas salió marchando de la boca de la cisterna en perfecto orden y ritmo. Primero salieron los heraldos y los guías gloriosos en túnicas amarillas y sobre túnicas de color rubí. De segundo venían los sacerdotes inferiores en los rangos de eubats, de verde y azafrán. Le siguió un grupo de sacerdotes en los rangos de bardos, usando túnicas sencillas de muchos colores como las que usan los viajeros. Y cada sacerdote llevaba un laúd o tenía el símbolo de un laúd bordado sobre su túnica o su capucha. Luego salieron los poderosos druidas. Incluso en su forma de caminar se reconocía su poder y majestuosidad. Se movían en una unión consciente, una hermandad magistral, como soldados del espíritu que habían conquistado a todos sus enemigos. Cada uno era augusto en su túnica blanca y azul, en su abrigo verde y azul y en su capucha de terciopelo morado. Sobre la cabeza de cada uno se colocó el bonete incrustado de joyas de color rojo sangre. Por último, salió el archidruida con sus 12 jefes druidas. Se veían esplendorosos en túnicas blancas o verdes según el rango y mantos de terciopelo morado. La procesión dio una vuelta y por rangos rodearon el majestuoso roble sobre el cual yo me apoyé porque mis piernas se debilitaron demasiado para sostener mi corazón excitado. Luego, a la señal del personal de un jefe druida, cesaron todos los sonidos y todos cayeron de rodillas sobre el terreno pantanoso y me rodearon. También me puse de rodillas porque sabía que ellos adoraban al Altísimo Dios, a quien reverenciaban de una manera más inmensa, orando enfrente del roble más grande de un bosquecillo. Después de la ceremonia y las oraciones, la congregación se puso de pie, y el sonido de las gaitas y los tambores la condujo de regreso a la boca de la cisterna. Nada se me dijo, ni hola ni adiós, ni siquiera un apártate que distraes nuestro culto. Ningún ojo me reconoció, ninguna cara se iluminó con un saludo. Era como si no existiera para ellos. ¿Cómo puedo decir
cuán grande era mi ansiedad de estar con ellos y de pertenecer a ellos. Al principio mi corazón estaba lleno de esperanza y gratitud, porque ellos habían venido a buscarme. Pero a medida que desaparecían hacia las rocas de la cisterna, mi corazón se entristecía más y más. Después de que cerraron las rocas, me quedé parado sobre el terreno inundado por el sol, cerca del roble gigante. Sentí las lágrimas sobre mis mejillas. Poco después me volví a la meditación y me di cuenta de que no era ni bueno ni malo que me hubieran dejado así, olvidado, y me las arreglé para volverme indiferente en cuanto a mi futuro. Cerca del mediodía pasó un anciano por el terreno pantanoso. Estaba encorvado en un manto color castaño y tenía una capucha grande que ocultaba su rostro bajo sombras profundas. De esa caverna de oscuridad salió una voz débil y temblorosa que hacía juego con la espalda doblada, el paso rengo y el bastón grande. Joven, creí haber visto a esos malditos druidas. ¿Estuvieron aquí? Anciano, no puedo decir que sí. Hubo druidas aquí, pero no sé que sean malditos. Ay, malditos, buen muchacho. ¿No sabes que por aquí está Fuente de Sangre? ¿Fuente de Sangre? Fuente de Sangre se llama así porque ellos seducen jóvenes, aspirantes hacia las fauces de esa sangrienta cisterna para sacrificarlos a Roipicabo, su dios, y a la diosa manchada de sangre, Seritwin. ¿Escuchaste bien, muchacho? Muchos entran como hombres, pero te doy mi palabra, nunca he visto regresar a ningún hombre. El jorobado se alejó refunfuñando con desprecio contra los druidas y su sacrificio humano, y se perdió por el borde de la colina. Tuve mucho tiempo para reflexionar sobre la siniestra advertencia, porque el día pasó lentamente hasta que a la puesta del sol coloqué la roca número 148 y me senté para mi comida solitaria antes de ir a mi camastro de juncos. La contemplación sobre las cosas que me habían sucedido y la meditación sobre el espíritu del hombre rápidamente le abrieron las puertas al diario beso de mi querida muchacha dorada y luego a un profundo sueño. Me despertó el débil y melancólico sonido agudo de un son triste. Escuché la canción triste casi como alguien que sueña. Se acercó a mi choza. Yo me puse de pie y salí hacia la noche. A lo lejos, por el terreno pantanoso, venía un gaitero y un jefe druida. Hicieron una pausa para orar frente al roble. Luego vinieron hacia mi choza, iluminados por una sola vela. Cuando finalmente se detuvieron frente a mí, cesó el sonido con un humor quejumbroso y el jefe druida habló. Muchacho, José de Arimatea, poseedor de 12 puestos ocultos de tierra alrededor del valle de Abalún, advierte tu deseo de asociaciones. ¿Dices algo en cuanto a tus propios intereses? Quiero saber aquello que es necesario para mi destino, Señor. ¿Arriesgarías tu vida? ¿Te sacrificarías? Arriesgaré mi vida. Escucha bien, muchacho. Muchos perecen durante las pruebas severas de nuestra iniciación. Tu vida depende de tu decisión. ¿Quieres venir a Fuente de Sangre o quieres permanecer en esta isla? No esperó mi respuesta, sino que se alejó y al sonido melancólico de la gaita marchó 3 veces alrededor del roble. Durante su primera vuelta yo estaba indeciso. Luego agarré mi morral y manta, tiré las frutas que se
pudrían pronto y cubrí con canastos las reservas de nueces que todavía podía comer. Antes de que terminara la tercera vuelta, yo estaba parado al lado del roble, esperando que terminaran las vueltas ceremoniosas. Sin decir otra palabra, se fueron a la boca de la cisterna llamada Fuente de Sangre y yo los seguí. Las rocas se cerraron detrás de nosotros, no sé por qué medios, y nos encontramos en un túnel ancho forrado con piedras ásperas. Caminábamos rápidamente ahora, al son de la alegre gaita, y dimos la vuelta hacia el monte que estaba más allá de la colina que lo fatiga todo. Finalmente subimos por unas escaleras. Salimos hacia una trocha al lado de la colina. Caminamos rápidamente por la cima de la colina y llegamos a un monasterio de gran tamaño. Me dejaron en la plazoleta interior con otros que estaban en cuclillas sobre las piedras. Todos eran mayores que yo. Muchos se veían asustados, preocupados o excitados y demasiado ansiosos. Mi mayor esfuerzo era permanecer calmado y desapegado. Pero ahora sé que parte del rocío matutino que me quité del rostro fue destilado por los suspiros de abandonar mi rudimentaria choza cerca del gran roble, en el valle de Avalún. Poco después aparecieron 6 jefes druidas. Cada uno era maestro de uno de los centros de instrucción e iniciación alrededor de la comarca. A todos los que esperábamos en la plazoleta nos formaron en hileras, nos ordenaron seguir el compás de la gaita y de los tambores y que siguiéramos al jefe druida al paso que él fijara. Yo estaba en el grupo de unos 70 candidatos a quienes enviaron a Cornbra, la aldea de las 3 colinas perfectas. Empezamos con paso suave. El tambor tocaba su ritmo. Lentamente aumentamos el tiempo hasta que nos movimos con rapidez en medio de la oscuridad de las veredas. Saqué de mi mente toda la incomodidad del piso desagradable y accidentado y huí hacia la oscuridad, siguiendo el ritmo perfecto de ese tambor guía y comandante. Caminamos durante 3 horas sin detenernos. Después de un corto descanso continuamos durante toda la noche y después de la salida del sol toda la mañana. Finalmente el tambor se detuvo y nuestros pies cansados se flexionaron para mirar la magnificencia de Coimbra desde la llanura de Salisbury. Era un verdadero paraíso de belleza que abarcaba varias horas de camino en cada dirección. Estaba diseñado para adornar las 3 montañas perfectas alrededor de las cuales se agrupaban. Nos hicieron correr hasta sus paredes y ahí, a esa misma hora, comenzamos los estudios de todas las ciencias conocidas al hombre. Allí pasé los 13, los 14 y los 15 años en estudios y recitaciones que iban desde el alba de un día de verano hasta bien avanzada la noche. Nos ordenaban estrictamente, nos acosaban, nos intimidaban, nos confundían y nos guiaban a tareas nuevas y a lecciones tan rápidamente como dominábamos la primera que nos asignaban. También pasábamos largas horas trabajando en los campos cercanos a los cuales íbamos al ritmo del tambor eterno e incansable. Nos enseñaron el uso de la espada larga, la espada corta y el arco, siempre al ritmo del incansable tambor. Nos desnudaban hasta quedar solo en taparrabos y nos enseñaban a luchar con las manos. Nos mostraban maneras de mutilar y de matar. Tan pesadas eran las asignaciones que muchos caían en el camino. Unos cuantos morían por el esfuerzo.
De noche nos encerraban en jaulas pequeñas de piedra, no más largas que un paso por 3. Algunos hombres enloquecían a causa del encierro. Yo tuve suerte, pues en la fraternidad de Senia me habían entrenado para tareas difíciles y ya estaba acostumbrado a largas horas de trabajo duro. Aprender a mutilar y a matar no era una tarea para mí. En mi mente invertí el pensamiento y creaba a partir de aquello que se suponía que debería usarse para destruir. El encierro en la celda no significaba nada para mí. En una fantasía tan real que no era un sueño, podía visitar mi choza rudimentaria y una y otra vez besar los labios deseosos de mi muchacha adorada. A medida que pasaba el tiempo, yo pasaba de grupo en grupo, hasta que muy pronto yo estaba trabajando con aquellos que habían estado en Combre durante 10, luego 12 y hasta 19, 20 y 21 años. Solamente había 9 que habían pasado todas las pruebas, aguantado todas las dificultades y aprendido todas las ciencias requeridas. Para mi sorpresa, pasé de la clase de candidato iniciado a la clase de embate. En el lapso de un año pasé de embate a bardo. Como bardo hubiera podido quedar libre para vagar por el campo como lo hacían los otros bardos, contando la historia del Rey de Gloria y sus 12 caballeros de la mesa redonda de la eternidad. Escogí quedarme y puse toda mi energía y voluntad para prepararme para el último paso de la formación, la espantosa y a veces mortal iniciación en la clase de los druidas. Eran rudos, muy rudos. Una mañana, después de nuestras ceremonias quincenales de iniciación en el solsticio de invierno, me despertaron al mediodía y con otros 8 me enviaron en una carrera hacia la noche desde Combre por las llanuras de Salisbury hasta el distante y poderoso Caer Gaur. Caer Gaur. Podría incluso el más dotado explicar lo que ese nombre y ese lugar han significado para el desarrollo de la humanidad y del hombre iniciado. Si solo la lengua pudiera contar la importancia y la antigüedad de los símbolos y la instrucción que se da allí, todos los hombres caerían de rodillas. Caer Gaur, el gran templo de los antiguos druidas, estaba frente a nosotros, entretejido en un velo de rocío, pero no obstante brillaba con los primeros rayos del sol. El templo en sí estaba hecho de 2 círculos concéntricos formados por rocas erectas de tamaño gigantesco que se elevaban hasta 4 o 5 veces la altura de un hombre. Estas rocas enormes estaban conectadas por medio de rocas transversales construidas, se decía, por rocas argamensadas, tan cuidadosamente seleccionadas y colocadas que el sonido del hacha del albañil o del martillo del constructor nunca se escuchó en la región del gran templo. El círculo exterior tenía 33 codos reales egipcios de diámetro, o sea, un codo real egipcio equivalía más o menos a medio metro actual. Y nos está diciendo que el círculo exterior tenía 33 codos reales egipcios de diámetro, o sea, serían como unos 16 metros, 15, 16 metros. Estaba hecho de 60 rocas gigantescas, 30 verticales y 30 en imposta, o sea, 30 verticales y 30 horizontales. El diámetro del círculo interior era de 30 codos reales egipcios, o sea que era un poquito más chico que el de afuera, y estaba hecho de 40 rocas gigantescas.
Dentro de estos dos círculos estaba el santuario del archidruida. Estaba hecho de dos óvalos concéntricos. La forma de huevo del santuario era solamente uno de los muchos símbolos que, como más tarde lo averiguaría, cumplían la función de enseñar los antiguos secretos de los druidas en vez de usar las palabras. Las piedras exteriores en forma de huevo llegaban a 10 y el óvalo interior lo formaban 19 piedras. Dentro de este símbolo, tan cuidadosamente diseñado para darle al mundo su entero significado, había un altar construido en forma de cubo perfecto. Dentro de ese lugar había tantos símbolos que podían ocupar la meditación de un estudiante durante un año. Caer Gaur, o como unos cuantos británicos lo llaman Stonehenge, estaba al aire libre, pues los druidas lo consideraban el lugar de Dios. Ellos sostenían que Dios era demasiado grande para ser abarcado por techos y pisos, o para ser adorado en cualquier salón que no estuviera abierto al sol. Entre los círculos y grupos de piedras había un césped, y todo el tiempo lo rodeaba un enorme maleción, más allá del cual había una zanja profunda. Se decía que ambos se construyeron con herramientas no más fuertes que una caña verde y que toda la tierra se movió con manos de amor. También se decía que las docenas de cuartos subterráneos que quedaban al extremo norte del poderoso templo fueron cavados con dedos amorosos y con cañas suaves y flexibles. El jefe druida nos hizo detener sobre un sendero que conducía directamente al portón entre las piedras gigantescas. Mirando hacia esa ruta vi algo que me confundiría mucho, que casi me hizo perder el examen final y que finalmente sería muy significativo en mi vida. Cerca de la entrada había una sola roca, delgada y derecha, erguida sobre la tierra. Más allá de ella, dentro del círculo interior, había otra roca similar, pero mucho más grande, altísima, en medio de su soledad entre las otras rocas que tenían como fin común servir de pared. Me preguntaba por qué estas dos rocas se habían colocado de una manera tan visible y tan inútil en el gran templo. Cuando el tamborilero se acercó, le dije en voz baja: Señor, mirando hacia abajo, en este sendero que se ven dos rocas, una separada de la otra y aparentemente inútiles. ¿Cuál es su propósito y cómo se les llama? Nadie lo sabe, muchacho. Se llama Falo 1 y Falo 2, mas su uso y significado no son conocidos a ningún hombre. Silencio. Guardé silencio, pero ponderaba dentro de mi corazón. Fugazmente pensé en mi maravilloso padre y en cómo me había enseñado usando la curiosidad, y también sobre su insistencia de que había 3 modos de nacimiento virgen. Pero rápidamente nos atareamos y el pensamiento desapareció de la mente. De todo el país llegaban cientos de candidatos. En el lapso de medio amanecer, las llanuras alrededor de la zanja ancha y profunda se llenaron de puntos de las coloridas túnicas de los jefes druidas y de las túnicas color marrón de los candidatos. Cada uno de los nobles parecía haber engendrado hombres. No, cada uno de los robles parecía haber engendrado hombres vestidos de color marrón alrededor de su enorme tronco. Cuando el sol era de la anchura de un dedo,
sobre la llanura oriental, hubo entre los hombres un alboroto repentino. El archidruida y su tren de sacerdotes druidas y seguidores se acercó lentamente por el corredor ancho. Imagínate el cuadro, está amaneciendo, está esa solemnidad del templo, esa vegetación que muy seguramente en aquel tiempo era bellísima, y están en pleno país celta. Imagínate qué espectáculo. Entonces el archidruida y su tren de sacerdotes druidas, y además con todas estas vestimentas de los sacerdotes coloridas, entonces el archidruida y su tren de sacerdotes druidas y seguidores se acercó lentamente por el corredor ancho, fluyendo como agua alegremente coloreada alrededor de la roca lejana y solitaria. Luego pasaron por la roca guardiana y por el puente hasta la zanja en forma de fosa. En ese desfile de hombres subordinados a la voluntad del archidruida, había reyes, príncipes, potentados y maestros del comercio y el mercado. Cada hombre se movía con la dignidad y la gracia perteneciente a su rango. Finalmente, la procesión se desplegó hacia la llanura, formando un auténtico arco iris, un bello arco iris que pronto se convertiría en algo amenazante y terrible. Con una señal a todos, nos ordenaron que avanzáramos hacia los sacerdotes druidas, lo que hicimos con avidez. Pero cuando nos acercamos al arco iris de sacerdotes, saltaron a sus manos espadas fulgurantes, de modo que nos detuvo una red de hojas afiladas y mortales que se posó sobre nuestros pechos. La voz de mi tío salió del archidruida, hizo eco a lo largo de la llanura con tonos poderosos y dominantes. O sea, José de Arimatea, su tío, era el archidruida. Abandonad la esperanza, todos los que entráis aquí, porque la muerte del hombre os espera. Muchos de los candidatos se asustaron, pero ninguno retrocedió. Entonces se acercó una hilera de sacerdotes portando estacas de apariencia sangrienta en tazones de oro. Abrid vuestras bocas, ordenó la imponente voz, y tomad este ajenjo y hiel. Entonces sabréis cómo será vuestra iniciación. Rápidamente los sacerdotes arrojaron a las bocas abiertas las estacas carmesí. Me asaltó el horrible sabor del ajenjo y la amargura de la hiel. Por un segundo me pareció demasiado repugnante como para aguantarlo, y luego, para mi sorpresa, el sabor amargo desapareció, y mi boca se llenó de la dulzura del capullo de manzana y del dulce manrubio. Si sois admitidos por las espadas guardianas, avanzaréis hacia el puente. Allí os pondréis de rodillas y ofreceréis vuestras lenguas para que sean cortadas. Dentro de estas rocas sagradas las palabras no son tan importantes como los símbolos. Mirad cada símbolo bien, cada piedra, porque eventualmente los que viváis tendréis que pasar el examen final y en él tendréis que explicar cada símbolo y cada roca. Uno por uno nos pusimos de rodillas, sacamos la lengua y con la hoja se hizo un golpe simbólico que hirió levemente la piel. A partir de ese momento se nos prohibió hablar dentro de la zona sagrada de Stonehenge. No obstante, cuando íbamos a nuestros cuarteles subterráneos al norte del majestuoso templo, se nos enseñaba con palabras en cuanto a los símbolos místicos y al significado de cada piedra. Pero esto fue mucho más tarde. Los primeros momentos de Caer Gaur
fueron casi tan agobiantes como lo fueron los momentos culminantes del horrible y mortal examen final. A medida que nos acercábamos a la roca llamada Falo 1, a cada candidato se le entregó un Glein, pequeño, probablemente no más grande que medio dedo pulgar, pero muy bonito y singularmente iridiscente. Un Glein era un trozo de cristal. Cuando miré el mío, me pregunté por qué me lo tenían que entregar precisamente bajo la sombra de la primera de las inexplicables rocas. Me quedé mirando la grandeza pasmosa de ese grandioso templo y traté de comprender las preguntas graves que hacían eco en mi cerebro, de llevar hacia el futuro desconocido respuestas para el temido examen final. Pero no se me dio el tiempo ni la oportunidad. Muy pronto nos movieron hacia la segunda de las rocas, que era más grande. Con pies descalzos cruzamos el césped. Cuando cada hombre recibía su Glein, una voz poderosa resonaba: «Quítate los zapatos, este es suelo santo». Luego, descalzos, dimos 7 vueltas alrededor del círculo exterior y por medio de señas nos mostraron que deberíamos desear con vehemencia 3 gotas de la caldera de los druidas, pues estas 3 gotas traerían gran felicidad, la habilidad para predecir el futuro y la buena suerte del hombre, y un entendimiento de cómo el hombre podría volverse inmortal mientras estaba todavía en la carne. Porque sin instrucción se basaba en el alma eterna del hombre y la reencarnación del espíritu en la carne. A ver, vamos a leer estos últimos renglones. Me parecen muy importantes. Luego, descalzos, dimos 7 vueltas alrededor del círculo exterior y por medio de señas nos mostraron que deberíamos desear con vehemencia 3 gotas de la caldera de los druidas, pues estas 3 gotas traerían gran felicidad, la habilidad para predecir el futuro y la buena suerte del hombre, y un entendimiento de cómo el hombre podría volverse inmortal mientras estaba todavía en la carne. O sea que esta conciencia de cómo volverse inmortal se las iba a dar las 3 gotas del caldero de los druidas, porque su instrucción se basaba en el alma eterna del hombre y la reencarnación del espíritu en la carne. Enseñaban que el mundo se salvó de la destrucción porque el mediador sin nombre, el Hijo de Dios, asumió la parte del hombre y escondió su yo divino en la carne del hombre. Enseñaban que todo hombre podría conocer este yo divino por medio de la contemplación interna y la fe pura. O sea que no era tan necesario tener esas gotas en la boca, porque a través de la contemplación interna y la fe pura se podía llegar a la conciencia que daban esas gotas. Una rama aparentemente inconexa de su enseñanza sobre la reencarnación me hizo pensar mucho y meditar con profundidad. Su argumento era que un gran hombre, un héroe, podía regresar del mundo del espíritu puro y ocupar cualquier forma. Se entonó una canción en la tríada usual tan popular entre sus bardos: el príncipe de Powys, un tal Owen Sibelius, y decía en estilo métrico que Owen había aparecido en forma de escudo vibrante, como león ante el jefe, con alas poderosas, como una
como una lanza terrible, como una espada brillante, difundiendo la fama en medio del conflicto. En la forma de un estandarte de dragón ante el soberano de Britania y en forma de lobo audaz. Para la mayoría de los iniciados, el significado se encontró en la simbología del lobo audaz. En todas las iniciaciones había hombres vestidos de túnicas blancas que usaban joyas rojas en sus tocados. A estos se les llamaban los lobos terribles y se suponía que debían matar al candidato que se amedrentara o renunciara. En mi corazón ponderé sobre un significado más profundo, uno más importante para la humanidad. Se me estaba aclarando el punto de que había muchos niveles en su instrucción y que Owen había aparecido en 6 formas diferentes a su propio yo carnal. Además, Owen no era más que una palabra cuyo significado verdadero era yo brillante o yo perfeccionado. Nos enseñaron que ningún hombre estaba realmente separado de su divinidad. Todo lo que había sobre la tierra era uno en el espíritu, únicamente separado en lo físico. También enseñaban que el mundo ya había sido destruido por un diluvio y que sería, a menos que el hombre se perfeccionara a sí mismo, destruido por fuego a pesar del mediador, del Hijo de Dios, y de todo lo que él pudiera hacer para salvarlo. Creían que el alma de cada individuo continuaba después de la muerte de la carne y que tenía que colocarse ante el trono de juicio por todos sus hechos terrenales. También enseñaban que el tiempo era solo un fragmento infinitesimal de eternidad, atrapado en la mente del hombre, y que había habido y habrá una sucesión infinita o cadena continua de mundos, una creación y destrucción continua de todas las cosas físicas. El lugar de castigo por la maldad era una ciénaga de escarcha interminable llena de insectos punzantes y serpientes letales. Yo adoraba sus enseñanzas en cuanto a la verdad. Constantemente se esforzaban por hacerle ver a cada hombre su responsabilidad divina con la verdad absoluta, con el deber, con el amor. Nos enseñaban que deberíamos estar más dispuestos a entregar nuestras vidas que a fracasar en el amor, en el deber, en nuestra adherencia a la verdad absoluta. Esto no se limitaba al tiempo de la iniciación, sino a todas las transacciones de la vida en cada situación. En lo más profundo de mi corazón, yo sabía que esta enseñanza era mucho más bella y completa que las enseñanzas histórico-religiosas de los judíos. Si la enseñanza y la práctica de la fraternidad druida era menor que la de los esenios, lo era únicamente en el ejercicio del amor y el intercambio de afecto. Los esenios no eran menos profundos en la adoración de lo divino. Se interesaban más por el grupo. Los druidas generaban la contienda y la rivalidad y hacían que los hombres se aislaran unos de otros. Pero trataban de hacer una central de fuerza de cada hombre, un hombre independiente y poderoso, capaz de enfrentarse solo, en dura batalla, a todo tipo de enemigos físicos, mentales o espirituales. O sea, hacían verdaderos guerreros de cada hombre. No daban cuartel en ninguna competencia, pedían cuartel. La muerte misma no los disuadía de su deber. Con todo, les faltaba, a mi modo de ver, la belleza y la ternura del amor fraternal. Se suponía que los embates y los bardos eran capaces de predecir el futuro,
practicar hechizos y conjuros y proporcionar entretenimiento. Al druida se le llamaba para que practicara sus avanzadas destrezas en beneficio del Estado. Ni la guerra ni la paz, ni ninguna decisión estatal se tomaban en contra de la sabiduría de los druidas. Las vidas de reyes y príncipes yacían en el poder del archidruida y su consejo, de modo que los estados de toda Galia y Britania, Gales y el norte de Cumberland apoyaban el ritual y la instrucción druida, pues ellos querían solamente el desempeño más altamente calificado dentro de sus cortes. El terrible examen final estaba diseñado para descartar a los deficientes y a los débiles. Con razón, ahora, después de tantísimos años, Inglaterra todavía es una potencia. A pesar de que tiene un territorio muy pequeño, Inglaterra es fuerte y poderosa. El curso de instrucción druida se basaba en símbolos y signos, sin el uso del lenguaje audible. Para el examen final debíamos reportar lo que habíamos aprendido con una precisión infalible, sin errores. Podíamos escoger cualquier tema de las artes, las ciencias, las leyes o los procedimientos de los druidas. Después de haber escogido, teníamos que ser capaces de contestar todas las preguntas y luego explicar todo lo concerniente al área de nuestra elección en por lo menos 3 niveles de entendimiento. El fracaso podría significar la remoción. La remoción significaba que a uno lo dejaban libre, sin amigos, en una tierra hostil, porque nadie sería tu amigo ni te prestaría ayuda. El fracaso era peor que la muerte, por lo tanto, muchos continuaban estudiando durante años. Yo no podía. Después de poco más de un año, nos dividieron en estudiantes avanzados y candidatos para el examen final, y a mí me colocaron en el último grupo. Cuando me preguntaron qué categoría escogería para el examen final, me oí a mí mismo decir los símbolos sagrados de los druidas, por supuesto. ¿Puedes explicar cada símbolo en 3 niveles sin error?, me dijo al oído uno de los candidatos durante la comida. Al no recibir mi respuesta, agregó: será algo bien grave que lo abandonen a uno a la deriva sobre una balsa en el mar, pero ¿cómo puede alguien explicar Falo 1 y Falo 2? Cuando hasta los jefes druidas dicen que su significado se perdió para la historia. Quizá no me pregunten sobre ellas, dije, y mi corazón estaba pesado por la apresurada elección, pero parte de la disciplina de los druidas era que ningún hombre podría cambiar su palabra empeñada. Estaba obligado a intentar esta tarea imposible. La noticia corrió silenciosamente de celda en celda en nuestras cámaras subterráneas, y pronto se supo en toda Britania que Yeshua de Nazar, con 4 años de estudio, trataría de pasar exámenes para los que la mayoría de los hombres necesitaban 21 años de maestría, y que había escogido los símbolos sagrados de los druidas para su disertación. Semanas antes de mi examen empezaron a llegar caravanas de todas las tierras, y una llegó vestida de las túnicas de plumas más pintorescas. Me dijeron que eran los sacerdotes jaguar de la fraternidad Colonia en un continente lejano, y que se les llamaban caribers, por el mar cerca del cual vivían. O sea, yo tengo la teoría de que estos caribes eran los mayas. La mañana de mi examen estuvo clara y fría. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Ya es casi 1 hora de transmisión.
y para la próxima transmisión continuar con lo que fue el examen que lo llevó pues a verdaderamente que estos druidas reconocieran la grandeza enorme de José ben José, de Jesús el Cristo. Ha sido un gusto estar aquí leyendo este magnífico relato y pues aquí todos los viernes en la noche daremos continuidad a este maravilloso libro. Buenas noches.